Muchas gracias por seguir esta segunda entrega. Y bueno, como comentábamos anteriormente, este escenario sobre el cual descansan las tendencias para este 2021 va a estar impregnado de muchísima reingeniería, de muchísimos cambios. Ya habíamos hablado de que en algún momento dado esta guerra de precios pudiera ser la muerte para muchas empresas, tratar de ganar definitivamente a lo que sería el cliente. Entonces vamos a apostarle aquí a lo que sería la diferenciación. ¿Sí? Crear una marca, fidelizar al cliente de alguna u otra manera, va a ser el emblema de muchos de nuestros empresarios actualmente. Esto es que muchos de ellos tendrían ya que bajar esa información, no nada más en esa comunicación estratégica de la cual se habla tanto, sino tendría ya que empezar a hacer una conciencia o un impacto directamente en sus clientes. El uso de microcomunidades, de alguna u otra forma, va a ser eh, el que despunte o el que haga despuntar a cada empresa. En ese sentido, cuando este uso de microcomunidades o cuando esta diferenciación busca fidelizar al cliente, bueno, pues necesitamos obviamente que la empresa muestre su lado más humano. Como lo comentábamos, esta serie de estrategias van a proveer de unicidad y van a aumentar el valor de la empresa, siempre y cuando sus procesos también cambien. Y me refiero a esto, a sistematizar en este caso los procesos, a la tecnología interna, que más allá del e-commerce, que también es muy necesario en estos tiempos, o está siendo muy utilizado, yo creo que hasta en demasía, más allá de eso, la tecnología interna tiene que proveer de este acercamiento. Es decir, vamos a facilitar, vamos a eficientizar los procesos y de alguna u otra manera lo que vamos a hacer con esto es que vamos a aumentar el valor de nuestra empresa. Toda esta lectura o todo este análisis depositar en ese sentido a la persona encargada de hacer este análisis o una de las personas que se han encargado de realizar este análisis a fondo. ¿Sí? Estos datos sobre los cuales basamos esta intervención o esta plática, este conversatorio, son precisamente de Enrique Presburger. Él es un analista financiero, de hecho él es CEO de Factor Express, que se ha encargado precisamente de apoyar a lo que es la pequeña y mediana empresa. De hecho está en el top 7 de lo que son las OFIMES en ese sentido, las OFOMES, perdón. Entonces, este análisis de alguna u otra manera macroeconómico nos tendría que dar cita a no nada más recrear o tener la conciencia de que debemos de hacer una reingeniería. Tenemos obviamente que hacer evolucionar la empresa. Que este 2020, que este 2020 realmente sea el parteaguas para que en este año haya mucha más conciencia en el sentido estricto de todo lo que debemos cambiar. Para ello, bueno, pues tendríamos nosotros que comprender que las dimensiones organizacionales sobre las cuales van a descansar este tipo de evoluciones, de mecanismos, número uno, tiene que ver con los retos y desafíos, ¿no? Estos retos y desafíos tienen que ser o prestarse a un análisis profundo de en qué momento o en qué nivel está mi pequeña y mediana empresa y hacia dónde voy a escalarla, si es que es mi deseo hacerlo. Lo comentábamos en la slide anterior acerca de los riesgos, en ese sentido de las empresas actuales. La vida de 7 años que tienen las empresas es una situación que debe de llamar mucho la atención, sobre todo de los emprendedores, de las personas que tienen un negocio o de las personas que ya tienen una pequeña y mediana empresa, hacia dónde vamos a escalar, ¿no? Entonces hay riesgos potenciales de no intervenir, como lo vimos, bueno, pues que nuestra empresa definitivamente tenga que cerrar, las crisis que se avecinan en determinado momento por todo lo que comentabas del escenario macroeconómico y todos estos dos puntos al menos están articulados directamente a lo que sería esa tendencia al cambio, ¿no? Si bien sabemos que la resistencia al cambio de muchos es precisamente un factor que no permite la evolución, ahora esta tendencia o esta fuerza positiva, sintónica de lo que sería la tendencia al cambio, tiene que ver directamente con lo que sería la conciencia de una reingeniería en nuestros procesos, la conciencia de aquello nuevo que vamos nosotros a hacer y sobre todo el poner mucho nuestra atención y nuestra energía en las estrategias que vamos a utilizar, ¿no? Esto de las estrategias es al final del día donde descansa el punto de vista de los consultores en la actualidad. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que hay riesgos potenciales de no intervenir, sabemos que también puede haber estrategias que pueden llevarnos precisamente a el mantenimiento de la empresa.
En la siguiente slide, por ejemplo, vamos a hablar sobre esto. La percepción que se tiene en torno a lo que es el sector empresarial tiene que ver con los desafíos, tiene que ver definitivamente con la reingeniería y el cambio, que es de lo que estamos hablando, pero tiene que estar direccionada hacia lo que sería el mantenimiento. Ahorita lo importante es que nuestra empresa o las pequeñas y medianas empresas resistan. ¿Para qué? Para que en ese mantenimiento, en esa homeostasis que le vamos a dar a nuestro negocio, pueda posteriormente haber un crecimiento, una escalada, una evolución. Entonces es muy buen momento para comenzar a discernir hacia dónde queremos llevar ese siguiente paso, discernir cuáles son los objetivos o los indicadores que nos van a hacer saber que vamos en esta evolución a través de lo que sería el mantenimiento. Es decir, resistir una crisis tiene que ver mucho con esta óptica o esta lectura que vamos a hacer del negocio, ¿no? Para ello, nosotros como consultoría estamos proponiendo o identificamos 4 aspectos o 4 dimensiones sobre las cuales tendría que descansar esta evolución y mantenimiento. La primera, como lo pueden ver aquí, es el crecimiento y evolución de las pymes, ¿no? Esto tiene que ver directamente con el marketing digital, es decir, la manera en cómo nosotros vamos a llegar en ese contacto con nuestros clientes, y definitivamente es ahí donde vamos a apuntalar lo que serían estrategias que tengan que ver con esta tecnología interna, pero también con esta tecnología exógena. ¿Cómo vamos a hacernos más presentes en la vida de los clientes? ¿Cómo nuestro servicio va a llegar de una manera más en contacto, más en ese sentido, vamos a decirlo así, más humano hacia las personas? Aquí obviamente gerentes tendrían que bajar esa información, como lo comentaba, directamente al cliente, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer ahorita que se avecina otro semáforo rojo? No sé si vayamos a bajar precios, no sé si vayamos a lanzar ofertas, o definitivamente cuál es la campaña que voy a utilizar. El segundo punto es el control interno. Como sabemos, como ya lo habíamos dicho, va a haber una fiscalización este 2021 de la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, este control interno tiene que darnos ese equilibrio o esa homeostasis. Tenemos que crear candados, tenemos que crear estrategias. Se trata así de cumplir, pero sobre todo se trata precisamente de que no nos rebasen los tiempos, de que no nos rebasen en este caso los periodos fiscales, para que tú puedas tener esa homeostasis o esa tranquilidad como tal. Aquí la recomendación sería, en este 2020, avecinándose o queriéndonos adelantar a las crisis, muchos empresarios reestructuraron deudas. Si no es necesario, no tendrían por qué haber reestructurado deudas, pero es precisamente aquí donde nosotros vamos a crear ese tipo de candados o esas estrategias. ¿Para qué? Para que desde el control interno tú sepas cómo está la empresa y hacia dónde va a direccionarse. ¿Mm? Y posterior a ello, bueno, pues una estructura definitivamente que se tiene que revisar será la del talento humano. En ese sentido, hay una serie de procesos que tienen que ver mucho con lo que es el reclutamiento, la selección, cómo se va a dar la contratación a distancia y cómo nos vamos a asegurar de que esa contratación o esa persona que ingresa a nuestra empresa se mantenga, pero sobre todo que tenga las competencias suficientes y necesarias para que haga un buen papel en ese sentido. Y aquí hablamos de procesos de cohesión, de pertenencia, cómo van a alinearse con lo que serían las políticas y los procesos ya establecidos y los nuevos, ¿no? Y definitivamente la parte de la salud e higiene. Es aquí donde vamos a concentrar nuestra expertise para poder hablarles un poquito como consultor de cuál sería posiblemente la estrategia en ese sentido.